¿Qué nos dejó la Navidad? ¿Cómo diseñar un exitoso nuevo año? Con esto y mucho más abrimos hoy el expediente TVC, el primero del 2016. Acompáñenos. Hoy nos acompaña en Expediente TVC Mariana Padilla y déjeme, le voy a mencionar brevemente lo que es Mariana Padilla y de por qué el que nos permitiéramos invitarlo para platicar con ustedes. Es entrenadora, conferencista, escritora, coach personal y de negocios, especialista en inteligencia empresarial e ingeniería organizacional y educación financiera. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de negocios en México y en Estados Unidos. Y bueno, eso me acaba de decir, también vende pollo. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Hola, Paco, muy bien, muchas gracias. Y además gracias por escritora invitarme. del Producto No Importa. Es que correcto. ya hemos platicado en Noticias TVC sobre este libro. Pero hoy, bueno, nos ocupa un tema de lo más relevante. Arrancamos este 2016, ya se acabaron las fiestas, se acabaron los brindis, los regalos, los intercambios y lamentablemente viene a veces para muchos la realidad, ¿sí? ¿Cómo quedamos con las finanzas? ¿En qué gastan los mexicanos, Mariana? ¿En qué gastamos? El mexicano gasta en un montón de cosas que no necesita. Esa es la realidad. Gastamos en muchas cosas que no necesitamos, sobre todo en este tiempo. Ahorita enero nos damos cuenta que las tarjetas al tope, las deudas, la cuenta en ceros. Los meses sin intereses. Los meses sin intereses que terminaremos de pagar en el 2018. Sí, sí, porque ¿no? nos ofrecen cada vez más tiempo. Cada vez más tiempo para que sientas que los paguitos son chiquitos. Sí, pero... Y sí, son paguitos chiquitos, pero tienes una deuda por 2 años. Realmente... todos los gastos de las fiestas, el aguinaldo te das cuenta que desapareció. Se pulverizó. No sirvió para mucho, porque además ahora te lo entregan antes, para la mitad, para que puedas gastar en el Buen Fin. En el Buen Fin. Y después otra parte para que te lo termines en las fiestas. Y en enero las casas de empeño llenas, las cuentas vacías y las tarjetas al tope. Esa es la realidad. Dime una cosa, del hoy principio mencionaste de año. ahorita el Buen Fin. ¿Verdaderamente se amplió el periodo en el que el mexicano gasta o se le da realmente un buen fin a ese Buen Fin? Depende de lo que compres. Depende de lo que compres, esa es la realidad. Hay una fórmula infalible y súper sencilla para saber si estás comprando una necesidad o un capricho. Si lo tienes que pensar, es un capricho, no lo compres. Así de plano. ¿No? Si lo tienes que pensar, si tienes que pensar al tomar la decisión y tienes que darle un tiempo a saber si lo necesitas, es que no lo necesitas. Además, planeado, valga el término, de una manera maquiavélica, porque se presenta el Buen Fin como los 4 días en los que los precios bajan, entre comillas. No es el Black Friday, nunca. Jamás. Y además te dicen, es que vas a tener Buen Fin y no vas a tener con qué comprar. No te preocupes, te adelanto el aguinaldo. Además. ¿Sí? Además, y cruelmente, ahí, Sí, claro. Ahí se te va, en muchos casos, la mitad del aguinaldo. Tú lo ves como un extra y no es un extra, es que te estás adelantando a diciembre y te estás adelantando a enero, en donde el aguinaldo debería de ser tu colchón, ¿no? Tu soporte para arrancar un año de manera exitosa. Es correcto, definitivamente. No estoy diciendo que la gente no compre, que no disfrute con la familia, que no se den regalos, tampoco se trata de eso. Pero la realidad es que tienes que hacer un gasto programado, un gasto pensado, pensar en adquirir activos, que la diferencia entre activo y pasivo es muy sencillo. ¿No? Todos la sabemos, pero por si acaso vamos a mencionarla. Activo es todo lo que mete dinero a tu bolsa. Todo lo que mete dinero a tu cuenta, vale la pena invertir en eso. Pasivo es todo lo que saca dinero de tu cuenta. Entonces, antes de comprar con esas dos fórmulas infalibles, primero piénsalo. Si lo tienes que pensar, quiere decir que es un capricho, no lo necesitas. Y segundo,
Eso que vas a gastar hoy, el día de mañana, mete dinero a tu bolsa o saca dinero de tu bolsa. Con esos dos filtros, tú sabes si estás haciendo un gasto inteligente. Bueno, justamente eso es una de las grandes barreras para un amplio porcentaje de personas, no nada más en México, sino en todo el mundo. El pensar de manera financiera, en entender las palabras técnicas y terminas por decir, sí, ¿sabes qué? Mejor lo hago a un lado y sigo mi vida como lo llevo. Ok, ya dejamos atrás toda esta suerte de situaciones que nos llevaron a disfrutar finalmente las fiestas y la Navidad, la Nochebuena, el fin de año, padrísimo, y ahora hay que empezar a contar de nuevo. ¿Cómo diseñar, cómo estructurar finanzas personales para este año? Es muy sencillo, es un poco de disciplina que no siempre nos gusta. Un mucho de disciplina. No es tanto, no es tanto. Es un poco de disciplina. Todos tenemos ya un teléfono inteligente. Es muy sencillo. Anota tus gastos. Desde que sales de la casa tú estás gastando dinero. Sí, claro. Desde el momento que sales de casa estás gastando gasolina, el viene, el estacionamiento. El boleto del transporte público también influye, por supuesto. Todo. Desde que sales de tu casa estás gastando dinero. Si tú te haces la disciplina de apuntar esos gastos en tu teléfono, en una hojita, en donde sea, durante una semana, ni siquiera te estoy hablando de 30 días, durante una semana te vas a dar cuenta que quizá más del 50% de tu gasto semanal se va en cosas que no tienes en la mano. El llamado gasto hormiga, ¿no? En los 20 pesos, los 50 pesos, el café, la propina, etcétera. En ese tipo de gastos te paras en la tiendita de la esquina a comprar el refresco, el agua, etcétera, que si los tomamos en cuenta, si los anotamos, te das cuenta que el 50% de tu gasto semanal se está yendo en cosas que no te quedan en la mano. Hace rato platicábamos, ¿sí sabes cuánto te gastas? Claro, porque a final de mes ya no tienes un peso, entonces sabes que tu sueldo completito te lo gastaste, pero ¿en dónde está? ¿En qué se fue? ¿En qué se fue? Y qué de las deudas que ya contrajimos en diciembre, desde el Buen Fin, que pusimos las tarjetas a tope, ¿qué de ese presupuesto fue a sanar tu deuda, a sanar tus finanzas, a bajar a las tarjetas, a pagar menos intereses? Tienes que programar un presupuesto y no es tan complicado como parece. ¿Cómo se programa? Platícanos. Esta es la parte, yo creo que fundamental. Yo insisto, para muchos se nos complica eso que acabas de decir. Empieza a anotar desde que sales de casa cuánto gastas. Entre que se te puede ir algunas cosas, entre que dices, híjole, qué tarea más inútil cuando no lo es. Ir viendo y luego las anotas y dices, bueno, ya anoté un día, ya anoté otro día. Pero si nada más las anotas y no las analizas, no te sirven. Vamos, se puede hacer incluso en una hoja de Excel. ¿Cómo hacerlo? Lo primero es tener esta disciplina 7 días. Si tú logras tener esta disciplina una semana, normalmente hacemos lo mismo, somos muy rutinarios. Muy rutinarios. ¿No? Somos muy rutinarios. Entonces, lo que hiciste esta semana es casi lo que vas a hacer la siguiente, ¿no? Algunas cosas cambiarán. Entonces, si tú te haces el hábito por una semana, después de esa semana, sí, como dices, lo metes en una hoja de Excel y lo empiezas a analizar y dices, bueno, pasas estos filtros que decíamos, esto fue una necesidad, esto fue un capricho, esto está poniendo dinero a mi bolsa, esto está sacando dinero de mi bolsa, ¿cuánto de esto que estoy haciendo en gasto hormiga, en un gasto inútil o innecesario, podría yo llevarlo a pago de deudas como primera instancia porque los intereses son elevados? Aún siendo los supuestos meses sin intereses, es mucho mejor liquidar cuanto antes tus tarjetas. ¿Cuánto de esto, que es un gasto innecesario, que es un gasto hormiga, puedo destinar a bajar mi deuda en primera instancia y después de eso sí tener un ahorro importante para inversión? Nosotros en algunos entrenamientos que damos decimos los ahorradores son perdedores. Y a mucha gente dice, ¿cómo es posible? Así como decir el producto no importa. Claro, el producto no importa. Es lo mismo. ¿Cómo que los ahorradores son perdedores? Claro, porque si tu dinero no trabaja para ti, tu dinero guardado en el colchón, en el banco, en donde lo pongas, está perdiendo valor todos los días.
tú sabes. Entonces, siempre debes de tener un plan de inversión por mínimo que tú consideres que puede ser. Si logras bajar ese pago de tarjetas, cuando la gente hace este análisis de una semana y luego lo llevas a un mes, te das cuenta el monto que estás pagando en tarjetas de crédito o en préstamos, en autos, en las Casa, tiendas incluso. en las tiendas estas que terminas de pagar cuando ya... Ya lo que compraste ya ni existe, compras ¿no? la cuna y la terminas de pagar cuando ya tienes nietos. Ese tipo de cosas, cuando tú te das cuenta todo el dinero que se está yendo ahí, entonces puedes armar un presupuesto y decir, ok, si yo elimino este pago de deuda, si yo elimino este gasto hormiga, lo que gano, primero sí me alcanza, aunque parezca que el sueldo es poco, primero sí me alcanza, y segundo, tengo ese margen que dejo de gastar en cosas menos importantes, ahora tengo ese margen para lograr hacer una inversión que no tiene que ser tan grande. Tenemos la idea de que para poner un negocio necesitamos millones y hay un montón de cosas que podemos hacer con inversiones bien pequeñitas y que nos van a dar más adelante ese flujo de efectivo mensual que, aunque no sea cubrir todos nuestros gastos, sí va a aliviar un poco la vida diaria, el cargo financiero de la vida diaria. Vamos, entonces lo que nos estás diciendo, Mariana Padilla, es primero, ya arrancamos este año, lo primero, hacer un análisis de nuestras finanzas, cómo estamos, ¿sí? Reacomodar gastos, ¿sí? ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Pero ya vengo con una carga atrás. ¿Qué hago con la deuda? ¿Qué debemos de hacer? Yo te diría, haz la disciplina de pagar el doble de lo que pagas normalmente en tus deudas. Si tienes un... Extra. Y si no lo tienes, lo haces. No es tan complicado. En el momento en el que hagas este análisis de tus primeros 7 días y lo lleves a un mes, te vas a dar cuenta. Hay gente que yo le digo, bueno, ¿qué haces? No, pues me tomo un cafecito de 45 pesos Sí. al mediodía. Hay más y baratos, luego, hay sí, más pero baratos. hay unos que se toman 2 de esos diarios. Sí, claro. ¿No? Entonces estás hablando de 100 pesos, estás hablando de 3,000 pesos al mes. Sí, claro. Que no sientes, pero claro que lo sientes, porque en tus finanzas está impactando. Y son 3,000 pesos que si abonas a la tarjeta de crédito, pagas en la mitad de tiempo. Así es. Déjame hacer una breve pausa, Mariana. Vamos a seguir platicando de esto. Regresamos en Expedientes TVC haciendo un exitoso inicio del 2016. Hay muchas opciones de iniciar con microempresas por 5,000 o 10,000 pesos. Continuamos en Expediente TVC. Estamos platicando con Mariana Padilla sobre la forma de hacer un exitoso inicio y, bueno, por supuesto, todo un 2016 exitoso en base a nuestras finanzas personales. Y ahorita en el corte platicábamos del tema de las propinas. Somos propineros al máximo. México, el país de las propinas. México es el país de las propinas. Y ahí se te va una cantidad enorme de dinero. Vuelvo al punto, hagamos cuentas. Apunta durante primero 7 días y después llévalo a un mes. ¿Cuánto es lo que das propinas? Ir al supermercado. O sea, Llegas, cerillo. el cerillo es la primer propina. Después, cuando estás saliendo del supermercado, hay otro que te dice, le subo las cosas al carro. Viene Segunda bien. Ah, bueno, propina. sí, es el y el mismo del tercero, viene, ¿no? el viene, en caso de que no sea el mismo, ¿no? Entonces ya diste 3 propinas. Y antes dábamos 2, 3 pesos, ahora 5, 10, porque si no, hasta se ofende. Hasta se ofenden, sí. Y después de eso pagas el estacionamiento. Además, Del súper. que no te lo deben de cobrar, insisto, Porque vas a porque finalmente consumirles. vas a consumirles. Claro. Pero de todas formas pagas estacionamiento. Entonces, si tú haces cuenta de esos 3 gastos y vas 3, 4 veces al mes al súper, ya es otra cantidad. Pero el viene es a donde vayas, ¿eh? Estás A hablando, donde en ese vayas. espacio brevesísimo, estás hablando de por lo menos 10 pesos. Como Por mínimo. lo menos. Como mínimo 10 pesos. ¿Ok? El que carga gasolina también se lleva propina. En cada semáforo que te pares, el limpiaparabrisas también se lleva propina. Así es. Y si vas a hacer esta disciplina de apuntar, yo te diría, apunta eso, apunta los 2 pesitos, los 5 pesitos, que pareciera que no significan mucho, pero la realidad
es que sí van a afectar en tu presupuesto mensual y cuando hagas la cuenta te vas a sorprender de cuánto dinero entregaste tú en esos 5, 10, 15 pesos. Ahora, en este entorno de reorganizarnos, de ubicar nuestras finanzas personales, es importante, Mariana, saber con cuánto gano, primero, cuánto gano, para cuánto me sirve, qué tanto puedo gastar en tarjetas de crédito, qué tanto me puedo endeudar, porque yo creo que a veces no lo vemos, ¿no? No lo analizamos. No, porque no tenemos un presupuesto. Ahí ese punto es insistente, el presupuesto. El presupuesto. Posterior a hacer este análisis de tus gastos, que ya los haces, pero que eres poco consciente de que los estás haciendo, entonces hacer un presupuesto. Tus gastos fijos, son a veces inamovibles. El pago de tu casa o renta, el pago del auto, que a veces lo necesitas para trabajar, luz, agua, teléfono, predial, agua, los gastos fijos de los cuales no te puedes librar porque tienes que vivir. Y que cada vez son más, ¿eh? Ah, no, bueno. Las necesidades además, son terribles. Y además muchas no son necesidades, porque podrías tener un carro de la mitad de precio. Sí. Que te Sí, mueve sin duda. de igual manera, que gasta menos gasolina, y si partes el precio de tu auto a la mitad, quizá puedes tener 2 autos, uno que trabaje, ¿no? Que te dé dinero, y otro que te mueva. Sí, sí, sí. Que eso ahorita que estuvimos en diciembre, cuando me preguntaban qué hacer con el aguinaldo, yo le decía, si tienes para el enganche de un auto compacto, dalo y ponlo a trabajar. Por ejemplo. Pero también es una inversión ahí, no es gasto, es inversión. Ahí no es gasto. Pero estás hablando de comprar el auto, de pagar placas, de pagar todo el procedimiento de que te den la autorización para ser taxista o meterte a Uber, ¿no? Sí, exactamente. Meterte a Uber, que es mucho más sencillo, mucho más económico que comprar las placas de un taxi. Pero también te exige un cierto nivel de automóvil. Es correcto, es correcto. Pero el 80% de las personas que me consultaron, cuando vimos lo que tenían que gastar, la realidad es que se iban a quedar sin aguinaldo. Pero en enero empezaban a recibir dinero, al contrario de lo que sucedió con la mayoría de las personas que se quedaron sin aguinaldo y endeudados por 2 años. Como mínimo. Como mínimo. Entonces creo que hubiera sido una inversión inteligente. Sí, es que no voy a ver mi aguinaldo. De todas formas no lo vas a ver. Yo quisiera saber en este momento quién tiene el aguinaldo en su cuenta. Sí, difícilmente, ¿no? Aquel que fue más inteligente a lo mejor tiene una parte, no todo, una parte. E insisto, ese debe de ser, y así debería de estar planificado en nuestra mente, que recibes un dinero extra por todo un año de trabajo para que tengas tranquilidad para iniciar el siguiente. No para que te lo derroches el fin de año en vacaciones, en regalos, en fiestas, en fin, 1000 cosas. Lo que dices es muy interesante. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron. La costumbre es, ¿para qué es el aguinaldo? Pues para las fiestas de diciembre, los regalos, la posada, comprarse ropa. Para eso es el aguinaldo. Y realmente es lo que tú decías, es una recompensa por todo un año de esfuerzo, de dedicación y de trabajo, que si tienes un objetivo en mente debe ser invertirlo. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Suponiendo que no tienes el capital suficiente o el aguinaldo no me alcanza para dar el enganche de un auto, hay muchos negocios, microempresas que puedes hacer, meterte una red de mercadeo. Todos tenemos un familiar que es responsable, que es trabajador, que merece una oportunidad y que no tiene empleo. ¿Qué te parece si te asocias con él para hacer un montón de opciones de microempresas que puedes realizar con un poquito de capital? Estamos hablando de menos de 10,000 pesos. Donde él ponga el trabajo y tú pongas los 10,000 pesos, 5,000 pesos. Hay muchas opciones de iniciar con microempresas por 5,000 o 10,000 pesos. Aquí es donde entra el producto, no importa. Es correcto.
A ver, platícame esto brevemente. Este no era el tema, pero sí es importante, a final de cuentas, porque es lo que nos va a ayudar a avanzar. ¿Qué es esto de que el producto no importa? Sí importa, ¿no? El producto no importa si todo lo demás que lo rodea no existe. El producto deja de importar. Sin embargo, el producto importa en la medida en la que tenemos alrededor de ese producto un concepto que lo lleve al éxito. ¿Okay? El distribuidor de juguetes más grande del mundo no vende juguetes. Es una sonrisas. Pero te cobra por unas hamburguesas que saben horrible. Es el distribuidor más grande de juguetes del mundo. A ver, explícanos un poquito. Su producto líder es la cajita feliz, todos conocemos. Sí, sí, sí. La empresa no vende hamburguesas, vende sonrisas. Y sin embargo, vende el juguetito. Sí, vende el juguete. Porque además normalmente los niños tiran la comida, que es horrible y qué bueno que la tiren. Además, atacando un mercado de lo más... Es que hay de diferentes formas de mencionarlo. Frágil, porque todo lo que le muestres a un niño se lo va a pedir al papá. Pero además, te regalan el juguete. Sí, entre comillas, entre comillas. Y es el distribuidor, en cadena de distribución, es el distribuidor de juguetes más grande del mundo. Ajá. No existe un distribuidor de juguetes más grande que esta empresa que nos cobra por hamburguesas, pero que nos vende sonrisas. Igual que el que al niño no le puedes decir que no. Claro, no le puedes decir que no. Es el mismo sentido de aquel que nos vende el café. De ese que hablabas de 40 y tantos pesos, ¿no? Es correcto. El café es no necesariamente el mejor, pero el lugar y en algunos casos hasta el bluff es parte de esto. Sí, te da estatus. Te da estatus. Te da estatus. Y por eso, en eso está enfocado el libro, el producto no importa, y habla justamente de eso. Cuando tienes todo un concepto alrededor de un producto que quizá no es el mejor, que no inventaste, que no es novedoso, que no es innovador, ni único, ni especial, o como el que hablamos de las hamburguesas, que el producto es realmente lo menos importante porque es pésimo, la realidad es que si creas un concepto alrededor de un producto simple, puedes tener una empresa exitosa. Exitosa. Tenemos la empresa de hospedaje más grande del mundo. Empezó de la forma más simple que te puedas imaginar. No podían pagar la renta, los chavos estos, y dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a subir a redes sociales y vamos a hacer una aplicación donde cuando la gente venga a la ciudad nos pueda rentar una de las habitaciones. Hicieron las cuentas y se dieron cuenta que si rentaban 2 días a la semana, con eso les alcanzaba para pagar su renta. Hoy en día es la empresa de hospedaje más grande del mundo y no son dueños de una sola propiedad, ni de una cama. Pues ahí está. Vamos a regresar a nuestro tema y acabas de mencionar un punto interesante. Aplicaciones. Hoy, tú bien lo decías hace un momento, todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un smartphone. ¿Hay aplicaciones que nos puedan ayudar a manejar nuestras finanzas personales? Sí, hay aplicaciones de uso súper sencillo, por ejemplo, para hacer tu presupuesto mensual, para que tú descargues todos tus gastos, tanto los fijos como los variables, y te va diciendo, te va seleccionando qué gastos, incluso qué gastos puedes eliminar, qué gastos debes eliminar, qué gastos están por encima de tu presupuesto. Hay aplicaciones que te dicen, por ejemplo, cuánto debes de pagar de renta. Si tu ingreso son 10,000 pesos, no puedes pagar más de 3,000 de renta. Te habla de que es el 30% aproximadamente lo que tienes que pagar de renta. Y de esta manera formas tu presupuesto y llegas a ajustarlo a forma de que tengas finanzas sanas. Es una idea equivocada el pensar que la libertad financiera o las finanzas sanas vienen cuando ganas mucho dinero. Si no lo sabes manejar, nada, ningún dinero te alcanza. Es mucho más fácil tener finanzas sanas cuando ganas poco que cuando ganas mucho. Sí, te limitas más, eres mucho más organizado. Más cuidado. Sí. Eres mucho más organizado. Todos pasamos por nuestro primer empleo. Y lo que ganábamos, si lo piensas ahorita, nos da risa. Sí. Y vivíamos con eso. No, estabas encantado de ganar lo que Entonces, ganabas, ¿no? si tú hicieras la disciplina de decir, vamos a ver qué se siente vivir con lo que logré vivir hace unos años,
entonces puedes conseguir libertad financiera de forma mucho más sencilla. Para cerrar nuestro programa, ahí manejamos el tema del presupuesto, importantísimo. Hablamos de la disciplina. Yo digo que mucho, tú dices que poca, pero finalmente disciplina, ¿sí? Importante. Hablamos de estas aplicaciones que nos permiten medir nuestras capacidades y yo te quisiera preguntar, en esas capacidades, teniendo el 100% de nuestro ingreso, ¿hasta qué porcentaje me puedo endeudar? Yo te diría, endeúdate la cantidad que tú quieras, siempre y cuando la deuda que estés adquiriendo vaya a un activo, a algo que se pague solo. Como lo que decíamos hace un momento, un auto, una red de mercadeo, alguna microempresa, si el monto no es muy alto, endeúdate la cantidad que tú quieras. Es que si tú me dices que tienes una deuda de 10 millones de pesos, pero que esos 10 millones de pesos te producen 1 al mes, es una deuda extraordinaria. Si tienes una deuda de 10,000 pesos que no te produce ni 5 centavos, es una deuda que no valió la pena adquirir, aunque sientas que es mínima. Que eso es, y lo vemos claramente en las grandes empresas en el mundo, esas grandes empresas tienen deudas están tremendamente enormes, endeudadas. pero bueno, está trabajando esa deuda. Es correcto. Nos está, es un decir, a ellos les está produciendo riqueza a final de cuentas. Así es una deuda inteligente, es una deuda que si tú la adquieres te da dinero a ti y le da dinero a quien te prestó el dinero. Generas empleo, o sea, es una deuda que tiene siempre una implicación positiva. El problema no es la deuda, realmente el reto es encontrar una deuda que te produzca más de lo que te cuesta. Así es. Pues bueno, agregado a esto último, también hablamos de un asunto interesante, ya para despedirnos, del ahorro, pero no del ahorro de guardar, sino el ahorro de invertir. El ahorro que produce. Que produce, así es. Mariana Padilla, te agradezco muchísimo. Son tips, son puntos de vista, son vías para que este año, para todos, sea un año exitoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a tu auditorio. Paco, muchas gracias. Feliz 2016. Así es, feliz 2016 también para usted. Un Expedientes TVC. Nos vemos el próximo. Hasta luego.